En este momento nos vamos a poner en pie para presentar esta palabra delante del Señor, para pedirle a nuestro Dios que Él siga bendiciendo nuestras vidas. Creemos que Él ha derramado de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ha sido abundante, pero ahora es necesario que su palabra venga a seguirnos enseñando, a seguirnos redarguyendo y guiando para poder alcanzar así esa vida eterna en plenitud. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedirle a nuestro Dios que nos bendiga en esta mañana a través de su palabra. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad, porque desde que pusimos un pie en esta casa hemos visto tu amor manifestarse, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias porque nos permitiste alabarte, adorarte, Señor. Gracias aún porque haces nuevas cosas en medio de este lugar, Señor. Nos sorprendes cada día con tu mucho amor y misericordia. En este momento te pido que tu palabra sea bendecida, Señor. Prepara nuestros corazones para poder recibirla, Padre, y que no solamente la recibamos, sino que seamos, Señor, varones y varonas dispuestos a poner por obra tu mensaje, Señor, entendiendo que el tiempo es malo, difícil y que es necesario, Señor, estar diestros en tu palabra para así poder, Señor, derribar toda artimaña del adversario. Bendice niños, jóvenes, adultos, sus maestros, Padre, que han de ser enseñados, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Venimos viendo una enseñanza desde unos domingos o unos meses atrás. Se llama un ejército o ejército en orden de batalla. Y el Señor nos tiene ahí desde hace en el libro de Efesios, desde hace unos domingos atrás, amados hermanos. Es en este libro donde hemos venido desarrollando esta enseñanza. Efesios 6, como el Señor nos ha venido mostrando a cada uno de nosotros que somos parte de un ejército y que al ser parte de un ejército pues es necesario que estemos equipados, que estemos con la vestimenta, con la armadura adecuada para que de esta manera podamos enfrentar todo enemigo, todo principado, toda potestad que quiera levantarse en contra nuestra. Efesios, y habíamos quedado, amados hermanos, en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 17, la parte B del versículo 17. Y el Señor nos decía: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hemos venido desarrollando eso. Antes de continuar, voy a presentarles un video. Si por favor me pueden proyectar el videito, es un poquito, ampliarnos un poquito más acerca del tema de la espada que usaba el Imperio Romano en esta época, donde Pablo habla acerca de esta alegoría o esta metáfora. Entonces vamos a ver un pequeño video para que nos vaya quedando un poquitito más claro de la importancia de esta herramienta o de instrumento o arma, ¿verdad? Hermanitos, cuando quieran. ¿Sabías que la gladius fue el arma que más muertes causó en la antigüedad? Inspirada en las espadas celtíberas de Hispania, se convirtió en el símbolo de honor y de valor para soldados y gladiadores de Roma. Presentamos 3 curiosidades sobre la gladius. Tuvo su origen en las espadas de los mercenarios celtíberos que lucharon al servicio de Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica. Los romanos quedaron impresionados por su eficacia y la adoptaron como su arma reglamentaria. La llamaron Gladius Hispaniensis o espada hispana. Fue el arma que más muertes causó en la antigüedad, según algunos expertos. Se estima que con la gladius se mataron a unos 5 millones de personas a lo largo de los siglos que duró el Imperio Romano. Perder la gladius en el campo de batalla o en la arena era una gran vergüenza y podía significar la muerte o la esclavitud. Algunos gladiadores preferían morir con su gladius en la mano que aceptar la libertad. Dale me gusta y suscríbete. Ya saben, dan me gusta. Bueno, en este caso, amados hermanos, vemos, estamos utilizando de una alegoría, de un ejemplo que Dios dejó aún en la escritura a través de Pablo, en lo que él exponía. Sabemos que nosotros no vamos a utilizar un arma real, una espada real para ir a matar a una persona.
pero sí entendemos y sabemos que tenemos que luchar con áreas, nos decía el Señor hoy, todavía que están prisioneras o aprisionadas en nuestras vidas, y para eso debemos de utilizar la espada. ¿Cuál espada? De acuerdo a lo que hemos venido estudiando. La espada del Espíritu, que de acuerdo al libro de Efesios dice que es la palabra de Dios. Pero a veces ocupamos de estas cosas visuales para poder entender y comprender los misterios que Dios tiene plasmados en su palabra, para comprender y entender cada uno de nosotros, que nosotros no luchamos con un hombre, estamos luchando con el reino de las tinieblas, que no quiere que heredemos la vida eterna. Porque en este mundo usted y yo somos pasajeros, amados hermanos. Aquí estamos de paso. Estamos perfeccionando la obra de Dios en nuestras vidas, para de esta manera tener la seguridad que mi reino, que es el reino de los cielos, va a ser eterno. Voy a estar a la diestra del Padre, como dice su palabra, eternamente y para siempre. Entonces, viendo el videíto, amados hermanos, y tomando en cuenta que este ejército romano veía este instrumento, esta arma, no solamente como un arma, era un símbolo de honor y de estatus que estos guerreros tenían. Entonces vamos relacionándolo con la palabra de Dios hoy. ¿Cómo usted ve la palabra de Dios? ¿Lo ve? O sea, siente honor al saber que la sabe, que la conoce, no solamente que la sabe y que la conoce, sino que medita en ella y la pone por obra, que eso lo vamos a ir desarrollando ahorita más adelante. O la tengo ahí en la mesita de noche, abierta en el Salmo, creo que es el 91, no sé cuál es el que abren, o el 23 o el 91, ¿verdad? Y como la usamos como un amuleto. No, decía el video que el guerrero que perdía su espada en la batalla, ¿qué sentía? Vergüenza. Nosotros no podemos perder la espada, no podemos perder la palabra de Dios, no podemos tenerla como un amuleto ahí para sobarle la pancita porque me tiene que decir ahí cómo me va a ir en la vida. No, es conocerla, rumiarla, leerla, escudriñarla y ejecutarla, ponerla por obra. De esa manera yo estoy segura que estoy blandiendo la espada y estoy dándole muerte a mis enemigos. Las áreas que se levantan dentro de mí, las condiciones, póngale el nombre que usted tenga que ponerle: amargura, enojo, tristeza. Con todo eso es lo que tenemos que luchar. No con la persona que está al frente, no con el vecino, no con el jefe, no, con lo que se levanta dentro de mí, que me hace a mí retroceder en el camino y no ir hacia adelante a conquistar muchas más naciones de las que tengo que aprisionar aquí en medio de mi vida, o sujetar y poner bajo el estrado de los pies del Señor. Y dentro de lo que el Señor nos enseñaba, amados hermanos, veíamos como en este caso el primero que utilizó la espada fue el Espíritu de Dios. En el principio, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el principio Él utilizó la espada, porque veíamos en Génesis que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Había oscuridad en esa tierra. ¿Cómo nos encontrábamos nosotros? Nos enseñaba el Señor la semana pasada, cuando no estaba aún Cristo en nuestro corazón. Podíamos estar en amargura, en tristeza, en enojo, en ansiedad, en depresión, con ganas de a veces quitarnos hasta la vida, salir corriendo, tirar nuestro matrimonio a la basura, de olvidarnos de nuestros hijos. Pero el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, ¿qué hizo? Dijo: sea la luz. Utilizó de la palabra, habló, declaró, publicó que la luz, que es Cristo, tenía que venir a alumbrar esa oscuridad. ¿Y cuántos de aquí hemos recibido esa luz en medio de nuestras vidas? Todos tenemos la luz de Cristo alumbrando nuestra vida. Dios habló y prometió a su vida que iba a hacer proezas, maravillas. Hoy mismo lo vimos, amados hermanos, cómo prometió a muchos. Pero ¿es necesario retroceder? No. Es necesario utilizar la espada que el mismo Dios utilizó desde un principio. Y en el libro de Juan veíamos cómo esa palabra que fue dictaminada en el inicio, en el Edén, llegó a un cumplimiento. Fue una noticia que llegó a manifestarse en carne. Sí, venido Cristo. Porque veíamos en el libro de Juan capítulo 1, donde nos decía el Señor, y vamos a ir un momentito ahí.
Juan capítulo 1 decía: en el principio era el verbo. La noticia fue dada en el principio, amados hermanos. La palabra, la sentencia de parte de Dios, cuando Él dijo: yo digo que sea la luz, y la luz fue. En el principio fue dada la palabra. Y el verbo, ¿quién era? O era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso es la espada del Espíritu la que tenemos que usar. Porque en sí mismo, en Dios, hay autoridad. En su palabra hay poder. Su palabra es poder, y en ella hay poder para deshacer toda obra de maldad, dice la palabra de Dios. Y esa palabra fue dada en el principio. Esa palabra dice que llegó y se hizo, ¿qué? Carne. Vino y se hizo carne, amados hermanos. Fue la palabra dada por Dios que vino a darnos vida a cada uno de nosotros en el versículo 4. Y la vida que nos dio trajo luz a los hombres. ¿Se está dando el cumplimiento de lo que Dios dijo en un inicio? Sí. ¿Podemos creer entonces que esta palabra se va a cumplir en cada una de nuestras vidas? Así es. Tendríamos que dejarla tirada en el terreno del, ¿cómo es? Donde peleamos, ya se me olvidó cómo se llama. En el terreno de batalla, gracias. Tendríamos que en el campo de batalla, tendríamos que dejarla ahí tirada. No. Tenemos que tomarla en nuestras manos todos los días y con nuestra boca proferirla, amados hermanos. Pero no es que usted va a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, y recita todos los días el Salmo 23. Porque todos lo podemos recitar y ahorita lo vamos a ver. Pero por recitarlo, ¿hace algo en mi vida? No. Es necesario que yo declare la palabra, pero trabaje para que esa palabra produzca algo diferente, distinto en mí, para que todo lo que todavía está en tinieblas siga siendo alumbrado por Dios, amados hermanos, a través de esta palabra. Y dentro de lo que estudiábamos aún los hermanos maestros, vamos a ir un momentito ahí al libro de Juan 12, amados hermanos. Juan 12. Y Dios es bueno con cada uno de nosotros, y Él es fiel, y Él trata por todos los medios de traernos claridad para que podamos tener un entendimiento bien claro de lo que Dios quiere, hacia dónde Dios quiere llevarnos y contra qué estamos luchando, para que no quedemos postrados en el desierto. El libro de Juan 12, voy a leer un momentito desde el 44, aunque el énfasis está en el 48, pero voy a leer el contexto. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, en el que dio la palabra, en él creemos, ¿verdad? Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvarlo. Cristo cumplió su propósito. La palabra a través de Dios en el principio, sea la luz, la simiente de la mujer va a herir el calcañar de la serpiente, y la cabeza, de la serpiente. Eso se cumplió. Venido Cristo, le arrebató el reino de las tinieblas a Satanás y nos dio salvación, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo no vino a juzgar. Dice el 48: el que me rechaza y no me recibe a mí, no. ¿Qué dice? El que me rechaza y no recibe mis palabras, porque se supone que esas palabras vienen ¿de quién? De Dios. Tiene quien le juzgue. ¿Quién es el que va a juzgar de acuerdo al versículo 48? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Yo puedo decir que Cristo es mi Salvador, y es cierto, es una verdad, porque Él nos salvó, nos limpió y nos purificó. Pero las palabras que salen de este libro son las que yo tengo que poner por obra, porque estas palabras son las que me van a juzgar a mí, para demostrar si yo en verdad soy hijo de Dios y soy un verdadero cristiano, un Cristo continuado. Porque Cristo vino a esta tierra a salvar, pero Cristo tuvo que padecer. Sí. Cristo tuvo que negarse a sí mismo.
Sí. Cristo tuvo que aprender obediencia. Sí. Yo puedo recibir a Cristo, pero necesito padecer para que la obra de Dios se establezca en mi corazón. Sí. Necesito aprender obediencia también, y eso lo hago a través de esta palabra, porque la noticia, el evangelio, eso es lo que significa palabra, el evangelio, la doctrina, el mensaje que fue dado por Dios, que quedó escrito aquí hace muchos años. Esa inspiración divina, los del primer nivel, que lo vayan a ir refrescando para mañana, esa inspiración de parte de Dios que vino sobre los siervos que Él tenía establecidos, los cuales escribieron en papiros, pergaminos, en rollos, el mensaje de Dios. Esta palabra, esta noticia, este evangelio es el que tiene que transformar el corazón del hombre, no un hombre en particular. Ahora, seguimos el testimonio de Cristo, amados hermanos. Sí, porque Él vivió esta palabra. Pero si usted no quiere nada con Cristo, ahí mismo dice el Señor, no pasa nada, porque al final a mí no me están rechazando. Están rechazando la promesa, la noticia que fue dada desde un principio para salvarnos a cada uno de nosotros. Porque dice ahí en el 48, la palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Y juzgar es condenar, es castigar, hacer justicia y juicio. Y veíamos en el libro de Efesios, amados hermanos, en el significado de espada, que la espada decía que era traer un castigo judicial. Entonces, ¿quién es el que va a determinar o hacer justicia en medio de mi vida, traer un castigo de acuerdo a la infracción o delito que yo cometa? ¿Mi hermano? No, la palabra de Dios. Por eso muchas veces cuando podemos estar ahí sentados escuchando la palabra, a veces empezamos a ver si es verdad, porque mira, el hermano conoce lo que yo estoy viviendo y lo que está hablando es la pedrada que me está cayendo así en la pura cabeza. Es el Espíritu de Dios a través de esa noticia que te está diciendo: despiértate. Ahí hay un enemigo que tienes que vencer: la pereza, el cansancio, los pleitos, el deseo de dejar a tu mujer y ir a adulterar. Despiértate. El mundo te ofrece muchas cosas, pero yo te ofrezco un reino inconmovible, dice su palabra. Usted puede buscar y tener aún mucha platita, amados hermanos, pero sigue estando vacío. Mientras que si usted busca el reino de Dios y su justicia, cuando la añadidura viene, usted se va a gozar en esa añadidura, porque no va a ver que es usted el que la hizo con su fuerza, sino que fue Dios el que se la repartió para que en usted hubiera gratitud siempre y una dependencia completa de Él o hacia Él, amados hermanos. La palabra de Dios es la que nos tiene que juzgar. Yo no puedo rechazarla. Yo no puedo desestimarla ni invalidar esta palabra. El consejo que venga a través del ministro, usted no puede invalidarlo, porque se supone que Dios habla a través del ministro. Sí, se supone que el ministro buscó la mente del Señor para poder traer un consejo apropiado a su vida. Entonces es la palabra de Dios la que está saliendo de la boca de ese ministro, para que usted tome esa palabra, para que usted tome esa espada y usted pueda blandirla, pueda pelear en el día malo. Y siempre, no solamente en el día malo, todos los días de nuestra vida, la palabra de Dios tiene que estar aquí, en nuestra boca, en nuestros labios, amados hermanos, porque es ella la que nos va a hacer justicia y juicio en cada una de nuestras vidas. Nos va quedando claro. Y veíamos la semana pasada en el libro de Hebreos capítulo 4, para las personas nuevas que nos visitan, nosotros trabajamos los días domingos lo que es una escuela dominical. En este caso tenemos la oportunidad, amados hermanos, de que si usted quiere aportar algo con respecto al tema, lo que se está viendo, o tiene alguna inquietud, usted puede levantar su mano, pasa aquí adelante al micrófono, externa su consulta o hace su aporte, y ya sea mi persona o cualquier otro maestro, podemos traer la respuesta o la claridad que se necesite para los hermanos que nos visitan en esta mañana. Habíamos visto la semana pasada también, amados hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 12, cómo esta palabra de Dios tenía que venir y penetrar a lo más profundo en nuestro corazón. Venir esa palabra, decía en el versículo 12 del capítulo 4,
que la espada de Dios es viva y eficaz, decía, y es más cortante que toda espada de dos filos. La espada Gladius tenía esa característica, que tenía filo en ambos lados, y esa espada tiene que penetrar, amados hermanos, en medio de nuestras vidas, porque dice que va a penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es que me cortó aquí y me hizo una rajadita como tal vez cuando picamos un tomate, qué sé yo, un chile dulce, y ahí tal vez nos arrancamos el pellejillo. No, de acuerdo a lo que dice la palabra, dice que llega a partir o penetra hasta partir el alma, el espíritu, lo más íntimo. Cuando hablamos de coyuntura, las coyunturas son las articulaciones. Nosotros las vemos de una manera, sabemos que aquí están, ¿verdad? Eso es una articulación. Las rodillas, creo, también. Sabemos que ahí están, pero no sabemos cómo están compuestas. Bueno, tal vez los doctores, ustedes me entienden, ¿verdad? No las vemos. Las coyunturas, dice que los tuétanos, el tuétano dice que está dentro de la médula ósea. No sé si ustedes, yo soy de esas, cuando comemos pollito y mordemos el huesito, lo cafecito que está adentro, que sabe delicioso, si no lo ha probado, pruébelo. Ese es el tuétano, amados hermanos. Y dice la palabra de Dios que va a penetrar hasta partir el tuétano. O sea, se va a romper el hueso. Sí, y veíamos que la semana pasada también que la espada se usaba del material hueso porque era muy duro, porque tiene mucho calcio, es muy resistente, pero aún así esta palabra de Dios tiene la capacidad de quebrantar y quebrar la dureza más grande que pueda haber en el corazón del hombre. Si el corazón del hombre se humilla delante de su mano y entiende que solo esta palabra puede transformar, puede saciar, puede llenar, puede avivar la obra de Dios en medio de su vida. Y sí, mientras esa palabra penetra, puede traer un juicio y tal vez a mi carne no le va a gustar, pero cuando yo vea la recompensa de Dios, mi espíritu se va a gozar en él, porque sé que su obra se está haciendo en mi vida. Pero tenemos que tener, amados hermanos, esa disposición de que penetre hasta lo más profundo. Puede ser, porque dice ahí que penetra hasta partir el alma, y el alma es la unión del cuerpo y el espíritu. Puede ser que el Señor tenga que tocar a nuestro cuerpo físico para trabajar con cada uno de nosotros, para mostrarnos que si nosotros decimos ser ovejitas de Dios, pero nos apartamos de la senda, el que hace dentro de la parábola, el que hace con esa ovejita, le quiebra la patita. Y a veces esas quebraduras, amados hermanos, pueden venir de manera literal, física, donde nuestro cuerpo pueda llegar a ser tocado, porque el Señor sabe que es la única manera en la que yo voy a poder enderezar mi senda. Puede ser, amados hermanos, que el quebrarme la patita como esa ovejita sea tal vez que Él toque mis finanzas y que pudiera yo estar aquí, pero me venga como un globo hasta el suelo, y de tener mucho no tenga nada. Y hay testimonio de que Dios ha hecho esto aún en medio de esta casa, porque Él necesita quitar la sodomía, Él necesita quitar la soberbia, Él necesita quitar la arrogancia. Y si de esa manera yo solo voy a poder entender su palabra y permitir que el juicio de Dios transforme mi interior, Dios lo ejecutaría por amor de su obra en mí. Claro, Él lo hace, porque Él no quiere que su pueblo perezca en el campo de batalla. Él quiere que su pueblo se levante valiente y firme, amado hermano, y luche, pelee contra la carne, el razonamiento, todo lo que se levanta, porque aún ahí mismo en el libro de Hebreos sigue diciendo que entra hasta la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Y cuando hablamos de discernir es que distingue algo de una cosa, de otra cosa. Dice que señala la diferencia que hay entre una cosa y otra. Esta palabra nos señala y nos marca la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas. Sí. Esta palabra nos marca y nos señala cuando tal vez ahí Belial, Satanás, está queriendo tener comunión con nosotros, y esa comunión hace que yo no tenga comunión con Dios. También esta palabra hace la diferencia entre el amor de Dios y el amor al pecado, a los placeres de la carne. También. Y si dice la palabra de Dios que si yo me rindo al pecado y al placer de la carne, ¿puedo alcanzar qué? Muerte.
porque la concupiscencia da luz el pecado, y el pecado termina generando ¿qué en mí? Muerte. Y esa muerte que hace me separa de Dios y vuelvo al estado, aunque puede ser mucho peor porque ya tengo conocimiento, pero termino quedando con esa tierra desordenada y vacía, cuando en el inicio Dios dijo sea la luz. ¿Por qué volver atrás, amados hermanos? Si aquí tenemos la medicina en su palabra, en su espada, tenemos la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Usted quiere un esposo, una esposa, amados hermanos, aquí la palabra nos enseña cómo guardar nuestro corazón, cómo entrar en ese descanso, esperando a que sea Dios el que provea, para que entonces no hayan uniones desiguales ahí y se genere problemas, sino que la unión que Dios establezca aún con un hombre o con una mujer de manera física sea la correcta, para que sea el símbolo de Cristo con su iglesia. Pero estudio yo en su palabra los ejemplos de Dios que me dejó de los varones que esperaron pacientemente para que Dios añadiera esa ayuda idónea, o las mujeres que se mantuvieron. Estudio las mujeres casadas, el libro de Corintios, donde dice que las mujeres tienen que dedicarse a su marido y buscar la forma de cómo agradarlo, porque al hacerlo terminan agradando ¿a quién? A Dios. Y de igual manera los maridos. Estudian los maridos que las mujeres son vasos frágiles, entienden, escudriñan qué significa ser un vaso frágil y el cuidado que le debe de dar. Porque nosotros tenemos ahí unas copas en mi casa y son de copas finitas, y cuidado, me quiebra la copa, Eric, y ya uno agarra la copita con cuidado y la pone ahí para que no se quiebre. Pero él tenía que verme a mí como una copa frágil que no se puede quebrar. Sí, tendría que cuidarme, agarrarme así, casi que volando, y llevarme a donde yo quiera. ¿Sí? ¿Ah? Sí, amados hermanos. Bueno, y yo tendría que rodearlo, porque la palabra de Dios también le dice a las mujeres casadas, ¿verdad?, que tenemos que rodear al varón para que no lo tiente, para que el enemigo no venga a seducir su corazón y a venir a romper ese cordón que se supone que está unido por un tercer cordón, que es Dios mismo. Pero escudriñamos la palabra, nos metemos en ella como para poder entender los misterios que hay ahí, y que esa palabra penetre, aunque me cueste, aunque no me guste. Cuando tengo un hermanito aquí en la casa de oración y no lo saludo, me cae mal. Usted sabe que usted está haciendo ahí acepción de personas, amado hermano. No lo tomo en cuenta. Y delante de Dios, hacer acepciones nos hace ser ¿qué? Homicidas. Y yo no estoy agarrando un cuchillo, ni se lo estoy metiendo a nadie. Pero por el simple hecho de yo adrede ignorar a la otra persona porque no es compatible conmigo, genero acepción de personas. Y delante de Dios, amados hermanos, eso no está bien. Me convierto en un homicida. Y la palabra de Dios dice en el libro, en los 10 mandamientos, que qué pasa al que mata no hereda el reino de los cielos, porque los 10 mandamientos dice que no matemos. Y un homicida, ¿qué es lo que hace? Matar, con el simple hecho de ignorar a otra persona. Vean lo grave del asunto. Por eso nos toca escudriñar la palabra y entender el peso que hay en ella cuando Dios habló y la pronunció y la declaró a favor de cada una de nuestras vidas, y yo la tomé como mía también, esa espada. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque aún mi lengua nos puede llegar a condenar, a castigar. Sí, dice su palabra que la lengüita puede encender ¿qué? Puede tirar fuego y encender un campo. Yo lo estoy parafraseando, les queda de tarea de que busquen esos pasajes, pero todo lo que he dicho, amados, está en la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, y pedirle a Dios: Señor, escudriña las intenciones aún de mi corazón. ¿Por qué hago yo las cosas? ¿Por aparentar? ¿Porque la hermana Jacqueline me está viendo?
o mi ministro o mi director, o lo hago porque en verdad mi intención es agradar al Padre, es que su naturaleza y su voluntad se cumpla en mí? ¿Va quedando claro, amados hermanos? Hermano Carlos. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Quería tocar este punto con respecto a la espada, y eso no sé si lo tienes en el libro Romanos 13. No, ok, porque estamos hablando de vencer a nuestros adversarios en lo que concierne a Satanás y sus huestes de maldad, pero también Dios dejó la espada en las autoridades gubernamentales, en todo lo que concierne a las leyes humanas. En el libro Romanos 13 dice así: sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, no solamente hay autoridades espirituales, sino también hay autoridades humanas, y vamos a verlas acá. Porque los magistrados, está hablando ya del gobierno, en este caso de este país, la policía, todo lo que es gubernamental. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Todas las leyes que hay en los países o en este país, las de tránsito, la ley de pagar impuestos, todo lo que hay, dices, es para hacer el bien, no para hacer el bien. Pero puede ser que se levante algo malo en nosotros. En dos palabras, porque voy a pagar los impuestos. Si el gobierno no hace aquí, el gobierno no hace allá. Si yo hago eso, o se me viene a la mente el no pagar impuestos o el choriciar algo, estoy resistiendo la autoridad. Y esa autoridad fue establecida por Dios, las leyes humanas, para sujetar a todo ser humano. Y vuelvo y repito, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque esa autoridad es servidora de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Dios pone a la autoridad como una espada para el que hace lo malo. Entonces, si en verdad yo no pago los impuestos, o si yo no pago la luz, viene la espada. Si yo no pago el agua, viene la autoridad, viene la espada, me quitan el agua. Entonces, la palabra es clara en sí misma. Entonces, no es solo para lo espiritual, sino para lo humano también en nosotros, para que entendamos que todo lo que hay en este mundo fue establecido por Dios, para bien de todos los seres humanos alrededor del mundo. Pero hay muchos malos que quebrantan esas leyes. Mejor dicho, los que quebranten las leyes se convierten en malos. Entonces, por eso se establecieron las cárceles, porque si yo hago lo malo, me van a echar preso. Y en otros países, tú haces lo malo, te matan. Entonces, la parte importante es entender que la espada, la palabra que fue dada por Dios, aún para las leyes humanas, para los que están en eminencia, los magistrados, es para provecho de los que hacemos el bien y para castigo del que hace lo malo. Entonces, cuidémonos en esa parte de cumplir aún las leyes humanas. Al que pecho, pecho, al que tributo, tributo, al que honra, honra. No hablemos tampoco de los gobiernos, porque si yo hablo del gobierno, me convierto en un malo, porque ese gobierno, sea cual sea, fue puesto por Dios, para que entonces nosotros podamos vivir una vida quieta y sosegada. Amén. Amén. Así es. Y en el libro de Hebreos decía que la espada de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz, y en sí misma su palabra es viva, amados hermanos. Ella misma es viva, es eficaz. ¿Cuántos años tenemos o hay de que esto ha estado ahí escrito, establecido como palabra de Dios? Muchos años. Han pasado muchas personas, han pasado muchos gobiernos, muchos pueblos, pero ¿qué es lo que ha permanecido?
La palabra de Dios ha permanecido porque ella misma es viva y es eficaz. Está en usted y en mí, como decía el hermano, tomar esa espada y hacer uso de ella adecuadamente. Y es importante entender, amados hermanos, que al yo tomarla y hacer uso, voy a utilizarla para cumplir propósitos específicos que terminan transformando mi vida. Y para esto vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 1. La espada tiene que producir cambios, transformaciones en cada uno de nosotros, amados hermanos. En general, pues sí, Dios va a venir trabajando, obrando en medio de su iglesia, preparándola, ataviándola para su encuentro. Pero individualmente también tenemos que utilizarla de manera específica para que el Señor, áreas en nosotros que aún sabemos que están ahí bien pegaditas, sean transformadas. Esa palabra penetre y sean ablandadas, sean suavizadas a través de esta palabra o destruidas en plenitud. Jeremías capítulo 1, vamos a leer versículo 9 y versículo 10, amados hermanos. Dice así la palabra de Dios: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Aquí estaba hablando el profeta Jeremías, amados hermanos, un profeta que fue utilizado por Dios para hablarle al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, un pueblo que a causa de su rebelión y de levantar ídolos, dioses, terminó siendo llevado cautivo por el rey de Babilonia. La palabra que Dios había dado a ese pueblo llegó a un cumplimiento, porque no hubo obediencia. No, esta palabra que Dios dictaba constantemente a través de profetas, a través de ministros en aquel tiempo, no traspasaba el corazón de ellos y les acarrió consecuencia, como nos hablaba ahora el hermano aquí. Si no obedecemos la autoridad, sí, trajo una consecuencia. Entonces Dios levanta al profeta Jeremías. ¿Y qué le pasa a Jeremías? Él va de buenas a primeras corriendo a hacer la voz de Dios. No, tiene miedo. Ahí decían en uno de los libros, en el 6 dijo: Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño, decía. Pero ya Dios le había dicho que Él era el que lo había formado. Él era que lo había formado desde que estaba en el vientre. Dios tiene cuidado de nosotros aún desde antes de nacer, amados hermanos. Ya Él nos tenía contemplados a cada uno de nosotros. ¿Por qué ponemos excusas? ¿Por qué tememos? ¿Por qué no utilizamos la palabra de Dios para traer venganza en contra de nuestros enemigos, para hacer caer ídolos que hay en nosotros, que hemos aún levantado en medio de nuestras vidas? Porque eso le tocaba hacer a Jeremías, ir a hablar al pueblo y decirle: los ídolos que ustedes han levantado son los que los han llevado a destrucción y a cautiverio. Vuélvanse de su mal camino. El mismo Dios le dijo que ellos se conviertan a ti, le decía a Jeremías, pero tú no te conviertas en ellos, porque tal vez la espada no fue tan fácil soportarla para Jeremías y pudo haber titubeado. Pero Cristo o Dios le decía: que ellos se conviertan a ti, no te conviertas al mal. Sostente firme en la espada, con la palabra de Dios. Y entonces el Señor viene y le dice, o Jeremías ve cuando el Espíritu de Dios extiende su mano y toca su boca, amados hermanos. Y le dijo inmediatamente: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios puso sus palabras, le dio consejo a Jeremías. Y le iba a dar consejo para seguir pregonando el evangelio. Sí. Cuando Él le dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca, le dio los mandamientos, le dictó la ley, amados hermanos, le dio la noticia, lo más importante, le dio la promesa que Él tenía que llevar a las naciones en ese tiempo, al pueblo de Israel, para que ellos vieran que la promesa seguía estando en pie. Solo tenían que volverse de su mal camino y la mano de Dios iba a seguir extendiendo en misericordia. La ley de Dios estaba en la boca de Jeremías y él no la buscó. Ahí no dice que la buscó, ¿o sí? Ahí dice que Dios puso su mano en la boca de Jeremías y puso las palabras en la boca de Jeremías. ¿Quién va a poner las palabras para poder quebrantarle la cabeza a la serpiente en cada uno de nosotros? Dios.
Pero para que Dios me ponga sus palabras en mi boca, tendría que yo estar conectada a su espíritu. Claro, porque si no, puedo hablar de acuerdo a mi razón, puedo hablar de acuerdo a mi emoción, puedo hablar de acuerdo a mi sentimiento, y en vez de edificar, como vamos a ver ahí más adelante, puedo arruinar, puedo destruir, puedo herir no solo mi propia vida, sino a los que están alrededor de mí, amados hermanos. Jehová le dijo a Jeremías: he puesto mis palabras en tu boca. Y sigue diciendo: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y cuando hablamos ahí de nación, de acuerdo al Strong, habla que es una nación extranjera, pero dice que figurativamente es una manada de animales. Y a veces lo animal, lo terrenal y lo diabólico es lo que opera en nosotros. Por eso Dios necesita poner su mano en mi boca, para que sea su palabra la que esté en mi boca, para que yo hable a ese animal que todavía está en mí, para que yo hable a la carne que duerme al lado mío, que es de ella de la que tengo que cuidarme, no de Eric. Me tengo que cuidar de mi carne que se levanta y quiere herir, quiere dañar, quiere señalar. Cuando veo el zapato mal puesto, un ejemplo muy común, pero todavía nos enojamos por eso. Cuando veo que pongo el plato en la mesa, mis hijos: vengan, voy, vengan, voy. ¿Cuántos se identifican con el voy? Qué montón. Y mis papás se identifican con el voy cuando yo estaba jovencita, porque yo también lo hacía. Pero amados hermanos, cuando ellos empiezan voy, 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 ¿qué se empieza a levantar en usted? La palabra de Dios, la bendición, el bendecirlo y el darles bienaventuranzas y mostrarle el amor y la misericordia. No. Bueno, imagínense, el hermano Carlos le dice a la hermana Jacqueline voy, y ya es un adulto. ¿Y qué se levanta en la hermana Jacqueline? Amor y misericordia. O se levantará tal vez la efervescencia del enojo, del querer agarrarlo de la oreja, traerlo de ese hermoso pelo que tiene mi hijo y sentarlo en la mesa. Porque es la verdad. Si nosotros somos honestos, eso es lo que se levanta en el corazón. El agarrar el zapato que está mal puesto y darle un zapatazo en la cabeza. Porque esa es la verdad, amados hermanos. Si nosotros somos honestos, todo eso se levanta en nuestro corazón. Pero si la palabra Dios la puso en mi boca, ¿yo tengo que hablar esa palabra a él o tengo que hablar esa palabra a mí misma? A mí, a ese enojo, a esas ganas de agarrar el zapato y ponérselo en la cabeza. A eso es lo que tengo que hablarle. Dios no habita en el enojo, Dios no habita en la molestia, Dios no habita en las malas palabras. Sazona las palabras con sal. Y cuando el Señor nos habla de sazonar las palabras con sal, es ponerle amor al asunto. ¿Y cómo nos cuesta ponerle el amor? Pero si Dios tocó mi boca y la palabra de Dios está en mí, tiene que salir amor de mis labios. Tiene que salir amor de mis labios. Y dice ahí que no solamente lo puso sobre naciones, sino que también lo puso sobre reinos. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque de acuerdo al Strong, los reinos son dominios, son principados, amados hermanos, son gobiernos. Y sabemos, de acuerdo al libro de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces no solamente luchamos con nuestra carne, con nuestras condiciones, sino aún con enemigos externos. El enemigo, el adversario que anda ahí queriendo ver cómo toma control de nuestra vida. Contra eso tenemos que luchar. Pero Dios es poderoso, porque si Él puso su mano en mi boca y su palabra está en mi boca, dice que yo estoy sobre eso. Estoy sobre toda nación y estoy sobre todo reino. O sea, tengo la capacidad de sujetar todo bajo mi mano, que es la mano de Dios. Sí, porque yo soy Cristo continuado y la autoridad que hubo en Cristo la tengo yo. ¿Se supone? Porque el Espíritu de Dios es el que está dentro de mí, amados hermanos. Pero está en mí el utilizar las palabras, porque dice ahí que es necesario que yo esté sobre naciones y reinos. ¿Por qué? Porque necesito arrancar.
Y cuando hablamos de arrancar, es que yo tengo que desarraigar y tengo que sacar por completo toda nación extranjera, de acuerdo a lo que decía el Strong, que esté en mi vida. ¿Las obras de la carne son naciones extranjeras? Sí. Tengo que arrancarlas, tengo que sacarlas y hacer que esas obras de la carne se transformen en frutos del Espíritu. Que si antes había contienda, ahora hay amor. Que si antes había tristeza, ahora ¿qué tiene que haber? Gozo, alegría. Que si antes yo era así media loquilla y andaba de aquí para allá como loca, tengo que ser mansa, mansedumbre, humilde. La paciencia, que es una virtud que nos cuesta a todos tener, pero tendríamos que desarrollarla en medio de nuestras vidas. Sí, así es. Nos puso para arrancar, amados hermanos, para destruir, exterminar. Y cuando usted habla de exterminar, ¿es que puede quedar algo? No, no puede quedar absolutamente nada. Hay una plaga de cucarachas y todo en su casa y todo el mundo desea exterminarlas, o sea, que no aparezca pero nada, ni una sola, ni así, ni chirrisquitica, porque detrás de esa chirrisquitica dicen que hay millones. ¿Cuántas cucarachitas hay en nuestro corazón que todavía están ahí? Y a veces son bandidillas las cucarachas, porque uno piensa que las mató y no, ahí están bien escondidas en medio de nosotros. Pero es necesario que yo destruya, que yo las extermine. Sigue diciendo ahí que extermine, arranque, arruine, que quiebre, que haga perecer todo argumento de mi carne. Lo tengo que arruinar, amados hermanos, de mi razonamiento. Todo lo que me lleva a irme en contra de la voluntad de Dios, tengo que buscar la forma de arruinarlo, de hacerlo perecer en medio de mi vida. Que cuando Dios nos hace llamados, ser los primeros que estamos aquí adelante, o no solamente digamos de manera física, se hace llamado para una reunión, ser la primera en que me anoto en esa reunión, porque sé que de esa manera Dios me va a ayudar a arruinar, me va a ayudar a exterminar, me va a ayudar a hacer perecer todo lo que se está levantando en mí, en mi corazón. No me quedo para de último, soy la primera. Porque de esa manera, amados hermanos, tengo la seguridad de que la espada está siendo viva y real en medio de mi interior. Porque estoy trabajando en la obra del Señor en medio de mí. Y dice que Él viene a arruinar y viene a derribar de cada uno de nosotros. Dice que Él viene en este caso a desmoronar, a hacer pedacitos. Y vean que estamos hablando de todo este montón de cositas, de hacer pedacitos, de exterminar. O sea, ¿hay forma de volver a reconstruir aquello que estamos derribando? No, porque si usted se pone a hacer una edificación y necesita botar una pared, usted empieza con un martillo, qué sé yo, un mazo, a darle a esa pared, pero usted puede después volver a usar ese mismo ladrillo que botó. No, ya eso queda desechado. En nosotros, polvo destruido, tiene que quedar el desecho, y ese desecho no podemos tenerlo, tiene que también irse de cada una de nuestras vidas. Antes de continuar, hermanito Omri, después la hermana Jacqueline. Ya casi terminamos, hermanitos. Dios es bueno, Él es misericordioso y Él siempre viene con su palabra a fortalecernos y a enseñarnos claramente. Dios les bendiga. Bueno, desde hace días vengo meditando, digamos, en esta parte de lo que Dios ha venido hablando, y el Señor me traía a memoria un texto que creo que va muy acorde con lo que la hermana está hablando. Está ahí mismo en el libro de Jeremías. Si tomamos en contexto todo lo que se está hablando, la parte de cómo Dios lo llamó a él a ser profeta en medio de un pueblo que era rebelde, que estaba de contumaz, ¿verdad? Dedicado a hacer el mal, ¿verdad? Y no queriendo reconocerlo. Voy a leer algunos versículos del capítulo 4. En esto lo que quiero es que veamos cómo esa palabra vino realmente como una espada en medio de ellos, y cómo si los que pudieron ver o estuvieron el miércoles
lo que el Señor nos traía era la parte del comer el libro, ¿verdad? El que sea dulce en nuestro paladar, pero que en nuestro vientre se vuelva amargo. Y eso amargo lo que va a provocar en nosotros es una alerta, estar atentos a que necesitamos arrepentirnos y cambiar, para que entonces podamos asimilar correctamente lo santo. Dice en el capítulo 4, versículo 1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurareis, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Entonces Dios viene primero como con una palabra buena, ¿verdad? Le fue dulce, pero ahora le toca asimilarla. Y eso vino entonces a provocar en Israel una reacción. Pasamos al versículo 10, de ahí mismo, del capítulo 4 de Jeremías. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Y vemos en este caso lo que el Señor nos enseña a través del libro de Hebreos, que es esa espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Verdad? Vino esa palabra con una fuerza que la sintieron hasta el alma a ellos, en donde Dios les prometía paz, pero si se volvían. Y el problema es que no quisieron volverse. Entonces, claro, vino la palabra como una espada, entonces vino ya a cortar lo que estaba mal. Y ojalá puedan leer todo ese capítulo, es bastante fuerte, pero también de mucho entendimiento, en que podemos ver cómo Dios obra. Paso al versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Vemos cómo Dios les sigue exhortando, ¿verdad? Y ahora el 18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. De lo que hablábamos, ¿verdad? El miércoles, esa amargura que se iba a sentir. Sigue el 19. Mis entrañas, lo que hablábamos del vientre. Me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Vamos al versículo 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? ¿Verdad? Está en esa lucha. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Versículo 23. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Versículo 27. Pero así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Y aún esto refiere mucho a la parte de lo que se vio en Génesis, capítulo 1, 2, donde dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Verdad? Vemos cómo se vuelve la palabra a traer esa regeneración, esa recreación en medio de cada uno de nosotros, cuando viene la espada, cuando viene la palabra impartida. Y si en nosotros realmente reconocemos que estamos en esa asolación, ¿verdad? En ese desorden interno, Dios promete, no será asolada del todo, no la destruiré del todo, ¿verdad? Viene con promesa, vemos esa misericordia de Dios, pero es importante entender que esa palabra efectivamente va a venir a penetrar hasta donde nos duele, a amargar nuestro vientre, a amargar las entrañas, ¿verdad? Pero lo importante es que podamos volvernos al Señor, aunque podamos ser tal vez como ese pueblo de Israel que decía, no fueron sabios para hacer el bien, sino fueron sabios para hacer el mal. Que nosotros más bien entendamos, reflexionemos y nos volvamos al Señor, para que entonces sus promesas y esa luz que Él vino a traer en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Que decía, donde estaba desordenado y vacío, dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y las tinieblas entonces se separaron. Que nosotros pueda haber esa recreación en cada uno. Amén. Dios les bendiga. Hermana Jacqueline. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas en esta mañana, hermanos.
Quiero tal vez retomar un poquito dentro de lo que hablaba nuestra hermana Ruth en el libro de Jeremías capítulo 1, a donde el Señor le habló a Jeremías diciéndole, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Porque si nosotros vamos a la escritura, esa misma palabra que se le dijo a Jeremías como profeta, porque a él se le dijo como profeta para que anunciara la palabra a todo el pueblo, el Señor nos la viene y nos la da a cada uno de nosotros como hijos. O sea, cada uno de nosotros podemos ver que la mano de Dios se extiende sobre nuestra vida y que Él pone las palabras que Él quiere sobre nuestra boca. Esto, hermanos, porque hemos oído muchas veces que la gente le dice a la gente, hablo de los creyentes, habla de declarar, de decretar, y la hermana Ruth, cuando traía la definición, decía que precisamente palabra es hablar y decretar, pero a veces nosotros los cristianos mal usamos este término, porque nosotros decimos, bueno, es que tenemos la palabra y por eso yo decreto que el Señor me va a dar bendición, y yo decreto sanidad sobre mi vida y decreto que no me voy a enfermar. Sin embargo, si yo tomo esta escritura, aquí hay un proceso que se debe de seguir. Y ese proceso es el que el cristiano, el creyente, debe de entender antes de poder decir yo voy a decretar y voy a hablar y voy a hacer con la palabra. ¿Cuál es el proceso? Lo que hablaba el Señor a través de nuestra hermana, que nos lo está explicando porque creo que no ha terminado, a donde el Señor le puso a Jeremías la palabra en su boca, pero el Señor le dijo que esa palabra que había puesto sobre él era primeramente para arrancar, era primeramente para destruir, era después, dice, para arruinar y derribar, y después va a edificar y a plantar. Entonces, si yo como cristiano cojo la palabra y digo, yo declaro que estoy en bendición y declaro que me va a ir bien, pero yo no arranco de mi vida las malas prácticas, y ejemplo, voy a poner cosas literales para que nos ubiquemos cada uno en eso literal, pero usted lo lleve a lo espiritual. Yo declaro que mis finanzas se van a arreglar, pero sigo usando las tarjetas de crédito a donde las meto y disparo. ¿Usted cree que las finanzas se van a arreglar y usted lo declaró y del cielo le va a bajar 1 millón de colones para que cancele? Bueno, 1 millón, ¿cuál? No sé cuántos, para que se le cancelen las tarjetas. Si usted no arranca sus vicios de usar las tarjetas de forma inadecuada, si usted no deja de, si no empieza a destruir esa mala mayordomía que usted tiene, usted cree que va a edificar y va a plantar. Pero muchos cristianos creen que por decir que les tiene que ir bien, les va a ir bien. Yo declaro que mi matrimonio va a estar correcto, pero cuando el marido viene a darle un beso a la mujer, a mí no me toque, usted solo sexo quiere. Bueno, ¿y para qué nos casamos? Para tener sexo. Literal, hermanos. Y perdonen que lo hable así abiertamente, porque el diablo se está metiendo en los matrimonios porque los casados no quieren tener sexo, y se está metiendo en los jóvenes porque están solteros y están alborotados y todos quieren sexo, porque la vida está al revés, porque no entendemos que hay que arrancar, que hay que destruir. Y cuando estamos hablando de arrancar, de destruir, Dios nos está llevando a sacar de esta tierra aquellas cosas que están dañadas, para que la palabra entonces, después de arrancar, después de destruir, después de derribar, venga a edificar y venga a plantar. Entonces, si yo declaro que mi matrimonio va a estar en bendición, tengo que empezar a arrancar la enemistad que tengo en contra de mi esposo. Tengo que empezar a destruir aquellas cosas a donde yo lo critico, a donde yo lo señalo. Tengo que empezar a derribar aquello a donde todo lo que mi esposo hace es malo. Cuando yo arranque, derribo y destruya todo eso en mí, ¿ustedes creen que puedo edificar y puedo plantar? Por supuesto. Y va a estar mi matrimonio en bendición. Y la palabra que declaré de que mi matrimonio es una bendición y un testimonio para muchos se cumple. Correcto. ¿Por qué? Porque la palabra nos está hablando de que en esa declaración tiene que manifestarse un proceso que se debe de cumplir para que se ejecute la libertad que ella nos quiere dar.
Y la escritura nos dice en el libro de Romanos, hermanos amados, que es algo que debemos de estar pendiente. Así como a Jeremías el Señor le tocó su boca, la escritura en el libro de Romanos capítulo 10 nos dice a cada uno de nosotros en el versículo, déjeme ver, 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, si la palabra está cerca de mí, para que esté cerca de mí, yo no puedo tener esta palabra pensando que está cerca de mí porque duermo con ella aquí pegada. Esta palabra es el libro que utilizo para que la palabra, al yo leerla, pueda empezar a estar cerca de mí, en mi boca, como llegó a Jeremías, y luego baje a mi corazón. Pero no se queda ahí, porque si yo me voy al libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo, ya les voy a decir cuál porque no me lo sé todavía de memoria, sé que está en el 10, en el versículo 16 dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, esta es la primera palabra que tengo. ¿Está adentro o está afuera? ¿Afuera? No la tengo adentro porque hasta que yo me convierto al Señor me doy cuenta que Él dejó una palabra escrita. Pero al yo tener esa palabra afuera y empezar a hacer uso de ella, de este libro externo, empiezo a tener la palabra ya cerca, en mi boca y en mi corazón. Empiezo a entender que esta palabra ya yo la puedo recordar después de que la leo, porque muchas personas le dicen a uno: ay, hermano, es que yo quisiera recordar la escritura. Léala, úsela. Para que la palabra se haga viva y eficaz, usted tiene que usar lo externo, porque si usted no usa lo externo, no se le va a grabar en el corazón, no se le va a quedar ni siquiera cerca. Jeremías, el Señor le dijo, acercó su mano y le dijo: mis palabras las he puesto en tu boca. El Señor nos ha puesto esta palabra en nuestra mano para que nosotros la podamos leer, y estoy hablando de la imprenta, el libro. Ahora, si ya la tengo y la leo, va a empezar a estar cerca de mi boca y cerca de mi corazón, a donde tengo que empezar a usarla en ese proceso, arrancar, destruir, derribar, para que entonces yo pueda plantar, para que entonces yo pueda edificar. Pero no me voy a quedar solo con la palabra cerca en mi boca y en mi corazón. Tengo que llegar a hacer que esta palabra quede grabada, escrita, ya no en tablas de piedra, ya no en hojas de papel, sino que quede grabada y escrita en las tablas de mi corazón y en mi mente. Y ese es el pacto que haré, dijo el Señor. Él está poniendo el pacto, pero un pacto se hace entre dos partes. Ningún pacto es de una sola vía. Todos los pactos son de dos partes. Ya el Señor dijo: este es el pacto que yo haré. Dejaré de tener la palabra escrita en tablas de piedra para que pasen a estar escritas en el corazón. Entonces necesitamos usted y yo cumplir nosotros la otra parte del pacto, hacer uso de esto externo, hacer uso de estarla cerca de mi boca y de mi corazón para que termine quedando grabada. Y entonces vamos a poder ver mucha edificación, vamos a poder ver mucha plantación, o sea, mucho brote en cada una de nuestras vidas, porque le voy a dar el uso correcto a ese proceso. Arranco, derribo, destruyo lo terrenal, lo animal, lo carnal, lo diabólico, para que brote lo celestial y lo divino, para que la buena semilla del reino empiece a florecer en cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga. Amén. Queda claro, amados hermanos, porque al final lo que nos hacía falta del versículo era la parte de llegar a edificar y llegar a plantar. Pero no puedo edificar sobre algo que no está bien trabajado, sobre una tierra que no está bien trabajada. Necesito, como decía la hermana, llegar a desarraigar, llegar a quitar de en medio de mi vida todo lo que está ahí sembrado,
que no es de Dios, que no son sus mandamientos, porque veíamos que eso era palabra, ley, mandamiento, la enseñanza, la doctrina de Dios, eso es lo que tengo que llegar a quitar de mi corazón para que entonces empiece a sembrarse su palabra, la que va a permanecer, que aunque venga el sol, aunque venga la tormenta, aunque venga el proceso, me ayude a mí a estar firme en medio del camino que yo tengo que seguir hacia adelante. Les ponía el ejemplo de hacer acepción de personas. Yo tal vez no amo, digamos, a Jocelyn como mi hermanita, yo la amo mucho, pero si fuera el caso, digamos que hubiera algo en mi corazón, ¿cómo yo arranco, cómo yo desarraigo cuando me acerco a ella a pesar de? Señor, ayúdame a amarla, quita lo que está en mí que me impide verla de manera diferente, grosera, enojada, y me empiezo a acercar, la abrazo, la beso. Ahí estaría yo arrancando y a la vez edificando, porque estoy estableciendo una relación adecuada con la hermana, y voy y busco consejo para ver por qué razón brota eso negativo de mí, y lo trabajo, no haciéndola a un lado, acercándome a ella, integrándola en mis cosas, para que de esa manera la que salga bendecida soy yo, porque a la que va a empezar a recibir la plantación, las semillitas, soy yo en medio de mi corazón, amados hermanos. Y creo que lo que aún hablaba la hermana Jacqueline con respecto al pacto, lo vamos a ver más adelante, o el próximo libro o versículo que vayamos a leer, porque Dios nos quiere llevar a eso, a que establezcamos un nuevo pacto, el pacto que viene de Él, de Dios. Pero para eso la palabra no solo tiene que estar aquí, tuvo que haber bajado a mi corazón y tuvo que haber cumplido un propósito de transformación en medio de mi vida, para que yo llegue a entender cuál es mi postura como hija de Dios ahora, donde su palabra es la que tiene que empezar a vivificarme. Porque podemos tener aquí muchos años de estar aquí sentaditos todos, pero hoy nos pone el Señor a pesarnos. ¿Ha habido transformación en mí a través de esta palabra? Su palabra me ha ayudado a arrancar, y yo he tenido la capacidad de derribar de mi corazón y a sembrar lo bueno de Él, su mandamiento, su ley correctamente en mi corazón. Y tal vez eso es lo que Dios quiere, que vayamos, meditemos, amados hermanos, estas semanas. Acordémonos que la próxima semana no vamos a tener servicio aquí, va a ser en los bautismos, por ende no va a haber continuación de la enseñanza hasta dentro de 15 días, pero es tiempo de que meditemos y de que lo que falta de ser arrancado, empecemos a arrancarlo, porque Él puso su palabra en mi boca, que aunque sea amargo a mi vientre, yo participe de ese alimento, porque va a ser de beneficio y edificación para mi vida. Amén, amados hermanos.